Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, un día más. Vamos sumando días uno tras otro. Hemos pasado ya la mitad del mes de agosto, hoy es 18. Estamos en otro fin de semana, ya es viernes, mañana sábado, domingo. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Hay hermanos que están de vacaciones. Aquí en España es muy común que en el mes de agosto se toman vacaciones. No sé en otros países si tenéis esa costumbre. Hermanos de Ecuador, de México, de Perú. Bueno, en Perú ahora es invierno, supongo que no es propio tener vacaciones en agosto. Bien, pues como habéis visto en el encabezado del vídeo, vamos a estudiar personajes de la Biblia. Comenzamos ayer a ver el personaje Noé, pregonero de justicia. Utilizamos ese nombre de Segunda de Pedro 2:5. Allí Pedro habla de Noé así como pregonero de justicia. Y ahí vamos a retomar, hay cosas que aprender y Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Así que vamos a presentar este tiempo en oración delante del Señor y nos ponemos con el estudio. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos que un nuevo día tú nos permites el poder abrir la palabra, tu palabra, y escuchar tu voz. Queremos pedir tu dirección. Que todo lo que podamos decir y hacer y hablar en este momento venga de ti, esté guiado por el Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, Señor, todo lo que quieres decirnos. Háblanos al corazón, a la mente. Tú, Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro papá. Todo lo que somos, todo lo que vivimos, queremos que esté bajo tu control. Tú nos amas, diste a tu único Hijo, a Jesucristo, por nosotros, y con Él nos das la vida abundante, una vida nueva. Por eso venimos cada día a escuchar tu voz, porque necesitamos tu dirección y necesitamos que el poder de tu palabra actúe en nosotros. Bendice a todos mis hermanos que escuchen este estudio. Háblales a cada uno según tu propósito. Te lo pedimos todo, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a todos. Como hemos dicho, vamos a estudiar el segundo estudio sobre el personaje bíblico Noé, uno de los personajes más conocidos, por lo que implicó su historia, ¿no? El diluvio universal. No estamos hablando tanto del diluvio, que es todo un tema que se podría hablar y estudiar, si realmente afectó a todo el mundo, el por qué vino. Estamos parados más en ver el personaje, porque estamos estudiando personajes de la Biblia, esa es nuestra serie. Y ayer estuvimos hablando de el punto 1, lo vimos ayer, y nos paramos en la declaración que hace en Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ahí nos detuvimos en este primer punto y estuvimos explicando acerca de esa declaración tan tremenda, ¿no? Que Dios diga de un hombre varón justo era perfecto en sus generaciones. Explicamos que en comparación con los hombres que vivieron en su tiempo, Noé era el único hombre justo. O sea, fue el único justificado por su fe. Estuvimos viendo que por la fe Noé halló gracia ante los ojos de Dios y por eso fue declarado justo. Como Abraham, como Pablo, como todos nosotros, todos los que han creído en Jesucristo como su Salvador personal, han sido justificados y ahora podemos decir que somos perfectos en medio de nuestra generación. La Biblia habla de una generación perversa. Normalmente el mundo que nos rodea es perverso. Hubo momentos en los que hubo más maldad, otros que hubo menos. En los días de Noé llegó al cupo más alto, porque fíjate, de entre todos los habitantes del mundo, es difícil calcular cuánta gente vivía en la tierra. Algunos cálculos que parecen bastante exactos, se puede calcular que en la tierra en los días de Noé vivían alrededor de 1.000 millones de personas. Hoy en día somos más de 8.000 millones de personas y ya se está hablando de que en poco tiempo, no muchos años,
podemos alcanzar la cifra de 10.000 millones. ¡Qué barbaridad!, ¿no? ¿Cuánta gente? Bueno, ahí estamos, pero este es un mundo parecido al de Noé. Jesús dijo, de hecho, en las señales que acontecerán antes del fin, que una de esas señales, Jesús dijo, como en los días de Noé, así serán los últimos tiempos, donde la gente vivía en esos pecados, en esa depravación, y vamos avanzando. Hay persecuciones en el mundo estos días. Se han compartido ahí en los grupos de WhatsApp. Yo el otro día compartí esos vídeos terribles de lo que está pasando en Pakistán. Están quemando iglesias, están persiguiendo a los creyentes. Todo comenzó porque las autoridades detuvieron a 2 cristianos que habían sido acusados de haber profanado un Corán. Y a raíz de ahí estalló una oleada de violencia contra los cristianos. Si te has dado cuenta, casi que no aparece como una noticia en los medios, casi que no. Hoy yo en la radio escuché una referencia ahí pequeñita que hablaron un momentito de eso, pero ya está. Las noticias apuntan en otra dirección. Es como que eso de que persigan cristianos en el mundo no pasa nada. No es como una noticia que haya que tener ahí, pero son gente inocente, hombres, mujeres, niños que están siendo perseguidos simplemente por su fe. Y en este mundo donde se defienden tantas cosas, se habla muchísimo y se están haciendo campañas constantes contra cualquier cosa que pueda atentar contra los movimientos LGTBI, cosas así de este tipo. Cualquier palabra fuera de tono ya se considera persecución, y yo no digo que no se tenga que hacer. En cualquier caso está mal perseguir personas, usar violencia contra cualquier persona por su ideología, por cómo viva. Cada uno vivimos en un mundo y el Señor nos ha hecho libres y cada uno puede vivir su vida como quiera. Pero estoy quejándome de que el colectivo cristiano en el mundo, en algunos países especialmente, son muy perseguidos. Hay torturas, hay asesinatos, hay todo tipo de violencia, pero nadie se pone a defenderles, nadie habla de todo eso, ¿no? Hay algunas organizaciones, hoy algunas organizaciones se han quejado a Pakistán por esa oleada de violencia. Y han dicho que incluso la acusación de que 2 cristianos hayan profanado un Corán arrancando páginas del Corán y cosas así, han dicho que posiblemente sea mentira, porque suele ocurrir con mucha frecuencia que alguien acusa a un cristiano solo porque es cristiano y lo acusa de algo así, y no está demostrado y seguro que es mentira, pero la gente le da igual si es verdad o es mentira. De pronto todos se levantan de una forma histérica y fanática y arremeten contra los cristianos. Bueno, si habéis podido ver los vídeos, también tengo que resaltar que algunos de mis colegas pastores aquí en la zona en la que vivimos me comentaron que han publicado esos vídeos en sus redes sociales, y algunas de esas redes sociales les han censurado. Han eliminado el vídeo. ¿Por qué? Explícamelo tú, hermano. Si denunciamos que en el mundo se están persiguiendo cristianos, te censuran esos vídeos. No tiene mucha lógica, ¿no? No hay mucha explicación. Bueno, nosotros como creyentes sí entendemos, sabemos lo que hay detrás de todo eso. Vivimos en un mundo donde la corriente de este mundo está controlada por Satanás, y evidentemente un mundo dominado por las tinieblas va a ir siempre contra todo lo que sea de la luz. Y así era en los días de Noé. Era un mundo en el que todo estaba corrupto, la maldad era tanta que nadie, absolutamente nadie más aparte de Noé, creía en Dios. Imagínate, ¿no? Llegaremos a eso. En los últimos tiempos hay un versículo que habla de los últimos tiempos y dice que cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, vamos hacia un mundo en el que la fe se va desintegrando por momento. Religiones sí, hay muchísimas religiones. Belén dice ahí la religión de la paz. Islam significa eso, es la religión de la paz. Y bueno, es la religión más violenta que hay. Fuera de lo que es el extremismo islámico, que evidentemente el terrorismo y todo eso,
Pero en muchos de estos países, sin que haya esos extremismos islámicos, estamos hablando de la gente, que de pronto alguien acusa falsamente a dos cristianos de que han profanado un Corán, y la multitud de todos los musulmanes que ahí se lanzan a las calles a quemar iglesias, a dar palizas a cristianos, y también se producen algunos asesinatos. Entonces, tiene mucha lógica eso. ¿Y dónde está la honra que se haga ese nombre de la religión, una religión de paz, el Islam? Bueno, cada uno que juzgue, y no estamos juzgando a todos los musulmanes, ¿eh? Seguro que también hay gente de paz. Pero como religiones hablamos, y dentro de todas las religiones siempre hay problemas. En el cristianismo también, ¿eh? Somos los primeros que sabemos señalar aquellas cosas en las que la religión cristiana falla. Y no defendemos ninguna religión, defendemos a Cristo, nuestra fe genuina y auténtica en Cristo. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo, la iglesia que Jesús edifica. Pero hay que protestar y hay que quejarse y hay que llamar la atención a los políticos y a los que gobiernan para que levanten sus voces, ya que se quejan de algunos colectivos que son perseguidos o son de alguna forma presionados. Bueno, pues que defiendan a las comunidades cristianas que en el mundo están siendo perseguidas y en muchos casos masacradas solamente por su fe. Hombres, mujeres, niños inocentes, perseguidos solo por su condición de ser cristianos. Pero como verás, estos días casi que ni salen las noticias. Ya te digo que esta tarde hemos ido con Daniel en el coche y llevábamos la radio puesta, íbamos escuchando las noticias, y Daniel y yo nos mirábamos y Daniel se reía y decía, ¿y no tienen otras noticias que dar? Hemos escuchado como 2-3 noticias. Una, hablaban de que las cigüeñas que construyen los nidos en las torres de alta tensión y han inventado un sistema así inclinado y resbaladizo para que no puedan hacer sus nidos. Y en esa línea hemos escuchado como 2-3 noticias y nos reíamos, decíamos, ¿qué pasa? No pasa nada más importante que esto en el mundo. Eran como noticias así como para rellenar hueco, ¿no? O sea, y yo le decía, digo, fíjate que no están hablando, por ejemplo, de lo que está pasando en Pakistán, que están quemando centenares de iglesias y casas de creyentes y están persiguiendo ahí. ¿Dónde están esas noticias? Bueno, ese es el mundo en el que estamos. Las grandes cadenas de noticias, o sea, todos los noticiarios están controlados por 2-3 grandes cadenas, y parece que se selecciona lo que es interesante que se hable y lo que no, ¿no? Bueno. Bien, ahí estamos, cada uno va a lo suyo, es un mundo indiferente, como en los días de Noé, así será este tiempo, los últimos tiempos. Lo último que estábamos hablando ayer fue cuando nos detuvimos en Génesis, capítulo 6, versículo 11 al 13, ¿lo recordamos? Me he olvidado de ver los saludos de los hermanos, pero bueno, ya estamos ahí metidos en el estudio. Escribió Juan, Luisa, Juan Bermúdor, Paco Rosario, Magdalena, Fernando, Walter, Belén, Miguel Torres, ahí los hermanos que saludaron. Un abrazo para todos, bienvenidos a todos los que estáis ahí, los que lo ven en diferido. Mira, David Gómez acaba de saludar. Buenas noches, David, Liliana y familia, bienvenidos a todos. Ya estamos metidos en el estudio hace un poquito, solo que no me había acordado de ver a los hermanos que saludaron, pero bueno. Vamos a leer Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Bien, dijimos, qué interesante que Dios hace partícipe de sus planes a Noé, un hombre. Y bueno, decíamos, bueno, pues no nos debería sorprender, porque ese método de Dios se ha ido
desempeñando a través de los tiempos. A nosotros Dios también nos ha revelado sus planes. En la Biblia tenemos el libro de Apocalipsis, que significa eso, revelación. Es una palabra griega que significa revelación. Si Dios quiere, ahora cuando el verano termine, vamos a reiniciar, vamos a volver a empezar a estudiar Apocalipsis de una forma así sistemática. Entonces ahí hacia mitad de septiembre, pues seguramente volvamos si Dios quiere. Y Él en Apocalipsis nos ha revelado lo que Él va a hacer sobre la tierra en estos últimos tiempos. A Noé le dijo, y fíjate cómo le habló, así como a aquel que habla con un colaborador, con un amigo. O sea, Dios está hablándole a Noé y le dice, mira Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, Dios diciéndole a Noé, mira, he pensado hacer esto, participándole de sus proyectos, de lo que Él va a hacer. Y recuerda que la Biblia nos llama, a aquellos que hemos creído en el Señor y trabajamos para Él, nos llama colaboradores. Fíjate, somos sus colaboradores, dice el Señor, nos ha hecho partícipes de sus cosas. Ahora hemos sido introducidos en su reino, ya no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de los cielos. En la tierra estamos como embajadores de ese reino. Estamos aquí para hablar de nuestro Señor, para predicar su mensaje a los hombres. Somos sus voceros, estamos aquí para anunciar al mundo el propósito que Dios tiene para todos, como hizo Noé. ¿Recuerdas lo que dice 2 Pedro 2:5? Noé, pregonero de justicia. Hoy nosotros somos los pregoneros de la justicia de Dios en este tiempo. Hemos sido llamados a predicar su palabra. Qué honor, ¿verdad? Saber que el Señor nos escogió para que le representemos. Qué honor pudo sentir Noé sabiendo que era el único hombre en toda la tierra que había sido escogido por Dios, que había sido señalado por Dios. Recuerda que ayer respondimos a la pregunta, ¿por qué fue escogido Noé? Génesis capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, o sea, la fe de Noé le llevó a hallar gracia delante de los ojos de Dios. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es, Dios le ordena construir un arca. Seguimos en el capítulo 6 de Génesis, vamos a leer el versículo 14. Después de haberle revelado sus planes, Dios le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Para redondear, porque el codo en la Biblia se está refiriendo a unos 46, algo centímetros, entonces si lo redondeáramos en 50 centímetros, que así es muy fácil ya hacer cuentas, tirando siempre un poquito a la baja, pero bueno, más o menos, pues fíjate, las medidas del arca serían unos 150 metros de largo por unos 25 metros de anchura y unos 15 metros de altura. Era un señor barco para la época. Calculando el volumen, porque bueno, cualquier matemático puede calcular el volumen y el peso total que el arca tendría, pues estaríamos hablando que el volumen del arca estaría cercano a los 40.000 metros cúbicos. Es mucha capacidad. El tonelaje del arca se ha calculado que pesaría unas 14.000 toneladas. Y para que os imagináis la capacidad de carga que podía tener el arca, si tomamos un animal así como referencia, como si fuera ganado, por ejemplo, el mismo volumen que tenía el arca sería el equivalente a unos 522 vagones de ganado de ferrocarril. Ahí en los trenes hay unos vagones especiales que sirven para transportar ganado. Pues para buscar un paralelo a eso, pues sería el equivalente a unos 522 vagones.
Y para que os imaginéis cuántos animales cabrían en un arca de ese tamaño, bueno, pues es difícil porque hay diferentes tipos de animales, pero si sacáramos un tamaño promedio de animal, por ejemplo, si hablamos del tamaño de una oveja, cabrían más de 125.000 ejemplares animales del tamaño de una oveja, más de 125.000 animales. La historia del arca, Dios le ordena construir un arca, y esta historia siempre ha sido uno de los recursos que los incrédulos han utilizado para hablar contra la Biblia, diciendo que esa es una historia muy fantástica y que no es posible, cómo puede ser meter en un barco tantos animales y que ese barco sobreviva tanto tiempo, según el relato bíblico, como un año, y cómo puede ser, y entonces dicen, no, eso es imposible. Sí, claro, humanamente es imposible. Recuerda que cuando Dios hace milagros, los milagros son hechos que por circunstancias normales serían imposibles, por eso son milagros. Cuando Dios actúa, lo hace como Él quiere, como le dijo Dios a Abraham. ¿Hay acaso algo difícil para Dios? La Biblia dice que Dios no está limitado en nada, no hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer cualquier cosa, por eso decimos que Él es omnipotente, es todopoderoso. Dios puede hacer lo que quiera porque Él es el creador. Él habla y las cosas ocurren. Entonces, el relato del diluvio nos está hablando de un acontecimiento que evidentemente en causas normales Noé y el barco no habrían sobrevivido, porque lo que describe la Biblia es un cataclismo en toda regla. O sea, se abrieron las cataratas de los cielos y se abrieron los abismos de la tierra, y todo ser vivo que había sobre la superficie de la tierra murió. Toda la tierra quedó devastada totalmente. Solo sobrevivieron los que estaban dentro del arca. Y el arca es un tipo de Cristo. Si estás en Cristo, vas a sobrevivir para la eternidad. Si estás fuera de Cristo, perecerás. Dice, y vamos a ir viendo algunos detalles, pero dice ahí que cuando empezó el diluvio, dice, Dios cerró la puerta de la arca. O sea, Noé la hizo, la construyó y participó y colaboró. Dios le reveló su plan y lo hizo partícipe. Y Noé se preocupó de construir todo, de hacer que los animales entrasen, pero evidentemente la mano de Dios estaba ahí. Humanamente eso es imposible, claro que sí, como que un mar se abra y que un muerto de 3 días resucite, y que alguien camine sobre las aguas o que el viento y el mar le obedezcan. Los milagros son hechos sobrenaturales que ocurren por el poder de Dios. No le busques una explicación humana. Siempre están, incluso dentro de la iglesia o del mundo cristiano, siempre están los que intentan darle una explicación, ¿no? Sí, no, porque por donde cruzó Israel en el Mar Rojo, dice que sopló un viento toda la noche, quiere decir que eran como unas marismas de baja profundidad y las aguas por ese fuerte viento se retiraron un poco y no cubría el agua, había 2 palmos de agua, ¿no? Y cruzaron por ahí. Y como alguien dijo, pues más milagro todavía que en 2 palmos de agua se ahogase todo el ejército de Faraón, ¿no? No le busques una explicación a los milagros de Dios. No busques una explicación cómo puede ser que todos los animales entraron en un arca y sobreviviesen tanto tiempo en un cataclismo de estas dimensiones. Dios cerró la puerta del arca. Dios veló para que todos esos animales sobreviviesen. Recuerda que un milagro es una acción que no se puede explicar racionalmente. Entonces, ¿es posible que todos los animales entraran en el arca? Mira, Dios puede hacer lo que quiere. Además, tú sabes que para que una especie pueda sobrevivir bajo la mano de Dios, con la protección y los milagros de Dios, bastaría solo con la información genética, ¿verdad? Entonces, bueno, no, ahí dice que fueron parejas, machos y hembras de cada animal que entraron en el arca. Si yo os preguntase
¿Cuántas parejas de cada especie metió Moisés en el arca? ¿Qué me diríais? Pensadlo, y si queréis escribir algunos por ahí, lo escribís. Bien. ¿Cómo debía ser el arca? Dios dijo cómo debía ser. Mira, ya empiezan a llegar las respuestas. Belén dice 7. A ver quién más dijo cosas por ahí. 7 parejas. Pasa que me estaba así como riendo. Rosario dice todos. Todos, bueno, se referirá a todos los animales, ¿no? Bueno, seguro que hay más hermanos escribiendo. 7 de los que no son impuros. Vale. Pero me estaba riendo porque habéis caído en la trampa. Y eso que algunos ya lo sabíais. Porque yo he preguntado cuántos animales, cuántas parejas de cada especie metió Moisés en el arca. Ah, Fernando se dio cuenta de la trampa. Ya se lo sabía Fernando, es que escuchó bien lo que estoy hablando. Es una trampita así en la que casi siempre caen todos. Porque cuando tú preguntas cuántas parejas metió, ya dejaste de pensar en el nombre. ¿Qué vas a decir a continuación? Ya estás calculando las parejas. Eso nos suele pasar, que dejamos de prestar atención cuando ya creemos que tener la información que necesitábamos. Es una forma para ilustrarlo. Lisette dice ninguno. Claro, Moisés no metió ninguna pareja en el arca. Muy bien, los que estabais atentos os sabíais ya el truco este, ¿no? ¿Cómo debía ser el arca? O sea, Dios no le dice a Noé, construye un barco como a ti te parezca. Normalmente, siempre que nosotros nos ponemos en las manos de Dios, y esto vale para nosotros los cristianos, por ejemplo, el Señor nos ha puesto para que administremos la iglesia, para que estemos desarrollando la iglesia, trabajando en la iglesia. Él te pone para que hagas cosas. Lo normal es que cuando Dios llama a un hijo suyo, cuando alguien es hijo, Dios te va a mandar cosas. Y lo normal es que Dios siempre ya te da las instrucciones. Dios no suele decir, sírveme como quieras, trabajad en la iglesia como os parezca. No, Él siempre dice cómo se deben hacer las cosas. Dios le dijo a Noé, iba a decir a Moisés, no, Dios le dijo a Noé, mira, tienes que construir un arca, pero tienes que hacerla así. Le dijo, ¿cómo? De madera de gofer, no uses cualquier madera, de gofer. Harás aposentos en el arca. O sea, no es un barco ahí vacío por dentro, no va a haber diferentes pisos llenos de aposentos, de cortados, de retablos, todo va a estar acondicionado. La vas a calafatear con brea por dentro y por fuera. Las medidas tienen que ser así, 300 codos de longitud, o sea, unos 150 metros, un poquito menos. Unos 25 metros de anchura y unos 15 metros de altura. Para que os hagáis una idea, 15 metros de altura vendrían a ser como unos, si piensas en un edificio nuestros, pues sería un edificio entre 3 y 4 plantas, 3 y 4 pisos de altura. Eso serían unos 15 metros. 25 metros es bastante ancha y 150 metros, pues imagínate, ¿no? Era bastante grande. Todo eso viene acondicionado por dentro. Era mucho espacio. A algunos les puede parecer difícil de que ahí dentro puedan caber tantos animales, pero sí, recuerda, es un milagro. ¿Cómo van a sobrevivir tanto tiempo? Es un milagro. Tú sabes que hay animales que hibernan, ¿verdad que lo sabes? Explícame cómo puede ser que un animal, un oso, por ejemplo, que hiberna, pueda estar como 4, 5, 6 meses sin comer nada en un estado así como de letargo y no se muere. ¿Alguno de vosotros podría hacer eso? ¿Alguno de vosotros podría acostarse en la cama, entrar en un letargo y estaros ahí 5 meses sin comer nada? ¿Verdad que no? Bueno, pues hay animales que sí que lo hacen. Hay alguna especie de animal, por ejemplo, hay unas tortugas que
se quedan a veces en el invierno, se congelan. Y ha habido casos en los que se congelaron y quedaron así como sepultadas por un barro congelado, y después de 2-3 años se descongelaron y volvieron a la vida. La ciencia no tiene explicaciones para eso. Y suele haber especies que les pasan esas cosas. Entonces Dios tiene el poder para hacer... Hay ranas que también, dice Belén, sí, hay diferentes especies de animales que tienen esas capacidades. Dios tiene el poder para hacer que un arca llena de animales entre en una especie de letargo y se queden todos ahí tranquilitos el tiempo que dure el diluvio. Y que quepan todos de una manera o de otra. O sea, Dios hace las cosas como tiene que hacerlas y como Él quiere. Es Dios. ¿Quién le va a contradecir? Pero estamos viendo que Dios le dio instrucciones a Noé. No le dijo, hazlo como te parezca. No, yo te digo cómo tienes que hacerla. Versículo 16, fíjate hasta qué detalles. Una ventana harás al arca. Solo una ventana. Vamos a hacerle más, ¿no? No, una ventana harás al arca. Y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. O sea, la ventana tiene que estar ahí casi arriba de todo, un codo, o sea, 46 centímetros. Pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, piso segundo y piso tercero. Bueno, lo que os decía, unos 15 metros de altura dan para eso. O sea, Dios le dijo, hazlo de esta manera, constrúyela así como yo te diga. Cuando Dios nos pone en su iglesia, cuando Dios nos manda en nuestra vida hacer algo, no vas a encontrar nunca. En la Biblia no hay ningún caso, y en la historia de la iglesia tampoco. Nunca Dios le dice a uno, edifica la iglesia como a ti te parezca. No, la Biblia dice que Cristo es la principal piedra del ángulo y todo se edifica sobre él. El apóstol decía, mirad que no sobreedifiquéis sobre otra cosa que no sea Cristo. Cuidado, pero en el cristianismo hay gente que está edificando sobre otras cosas que no es lo que Cristo establece. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Qué función hace la cabeza en el cuerpo? Controla todo. Tu cabeza, ahí está tu mente. Si yo muevo la mano es porque desde mi mente salen las órdenes. Si estoy hablando ahora, si todo lo que hacemos viene de la cabeza. La cabeza tiene el control absoluto sobre el cuerpo. Si Cristo es quien edifica la iglesia y Él es la cabeza de la iglesia, todo tiene que estar bajo su autoridad y bajo las instrucciones precisas que Él nos ha dejado. En estos tiempos surgen nuevas ideas. Hay gente por aquí y por allá que de pronto dicen, bueno, hemos creado un nuevo sistema de evangelismo. Hemos inventado una nueva forma de conseguir que la gente venga. Bueno, hay que respetar todo, pero perdóname, la Biblia nos dice cómo tenemos que predicar el Evangelio, cómo tenemos que extender el reino de Dios, cómo tenemos que edificar la iglesia. La Biblia ya nos ha dicho cómo. El que dice, sí, pero es que yo he inventado un nuevo método, es como decir, la Biblia está anticuada y yo tengo más sabiduría que la propia Biblia, ¿no? Jesús dijo, todas las cosas pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no ha envejecido, no está anticuada, sigue teniendo la misma actualidad, el mismo poder que el día en que se escribió. Y eso se puede ver, está demostrado, porque la Biblia hoy sigue cambiando la vida de la gente. Y aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, dice el versículo 17. He aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Ayer decíamos que posiblemente antes del diluvio no había llovido nunca. De hecho, no hay ninguna referencia de forma de lluvia en la tierra antes del diluvio. En Génesis capítulo 2, versículo 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, ahí se hace mención de una especie de vapor, de agua, dice, que subía y regaba toda la tierra. Posiblemente ese sistema, en los primeros siglos antes del diluvio, provocaron que en la tierra hubiese un clima
igualado en toda la superficie, permitiendo grandes extensiones de selvas, de bosques, de muchos animales. Se propagaron rápidamente las especies, los animales. Posiblemente esas capas de agua que había en la atmósfera y permitían la entrada de los rayos del sol, no tanto los rayos dañinos como los ultravioleta y otros, y entonces permitían que hubiese incluso la longevidad, que casi que los hombres vivían a 1000 años casi, pues posiblemente estuviese favorecida por ese clima especial que había en la Tierra, que cambió después del diluvio. Así que es muy posible que hasta el diluvio nadie hubiese visto llover. Era un fenómeno extraño para todos. Al anunciar que va a haber un diluvio sobre la Tierra, como hemos leído ahí en Génesis 6:17, Dios dijo esto, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Era una noticia inédita, nunca antes se había oído que eso iba a ocurrir y nunca nadie lo había visto. Por eso muchos siguieron sin creérselo. Pero vamos a un momento clave, porque nos hemos parado en el versículo 17. Voy a leer, porque el versículo clave es el 22, pero voy a leer desde el 17 para adelante, ¿vale? Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Versículo clave, el 22. Y Noé hizo lo que a él le pareció. Dice eso el versículo. ¿Verdad que no? Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bien, cuando ayer tratábamos de responder a la pregunta ¿por qué escogió Dios a Noé? Y estuvimos ahí explicando por su fe, porque halló gracia ante sus ojos. La fe provoca obediencia. Noé, y con esto redondeamos ya la respuesta a la pregunta ¿por qué escogió Dios a Noé? Noé era un hombre obediente a la palabra de Dios. Mira, Lisa dice, no, ha puesto ahí un no ahí, ¿no? No hizo lo que le pareció, hizo lo que Dios le mandó que hiciese. Y hermanos, ahí está la gran diferencia. Siempre esa es la cuestión. No ha cambiado absolutamente nada a través de los tiempos la relación que nosotros tenemos con Dios. En la iglesia muchos se llaman cristianos, pero son muy pocos los que tienen la fe que les lleva a esa obediencia en la que siempre están dispuestos a hacer todo lo que Dios nos manda. La pregunta es esa, ¿estás dispuesto a hacer todo lo que Dios te manda? Y tú dirás, bueno, si Dios me manda que construya un barco, pues lo haré. Sí, no, seguramente no te va a mandar Dios que hagas eso. Algunos dirán, si Dios me manda que me vaya un mes a las islas Hawái, pues yo le obedezco. No, sí, claro, y somos muy listos. No, mira, Dios nos está todos los días mandando cosas. Cada vez que tú abres su palabra y la escudriñas, Dios te habla. ¿Para qué crees que te habla? Dios te dice lo que tienes que hacer y lo que tienes que dejar de hacer. Y ahí está la gran diferencia. Ahí está el punto de distinción entre unos y otros. Ahí están aquellos que se justifican a sí mismos para poder seguir haciendo las cosas que le apetece a cada uno. Y ahí están aquellos que escuchan la palabra, la reflexionan y delante de Dios dicen, voy a hacer conforme a todo lo que tú mandas. Y aún, mira, te doy el margen de que puedas decir, sí, pero es que yo sé que a veces va a costar, de que yo sea capaz de hacer esas cosas. Sí, no, por supuesto, puedes ser sincero con Dios.
Puedes decirle, mira Señor, yo quiero hacer todo lo que tú me pides, pero, ay Señor, reconozco que soy débil y que a veces me cuesta. Háblale al Señor, explícale lo que sientes. Dios necesita tu disposición, tu buena voluntad, y Dios te va a ayudar. Si le pides algo bueno a Dios, te lo va a dar, seguro. Si tú le pides a Dios que te ayude en cuanto a esto, en poder servirle, en poder superar a veces tus problemas de dureza de corazón, de carnalidad y todo eso, Dios te va a ayudar. De hecho, Él lo hace siempre, ¿no? Pero la clave de todo está ahí, y el versículo 22, ese es el versículo a tener en cuenta. Y lo hizo así, Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y nota que dice a todo, no dice algunas cosas. Porque mira, de nada te sirve obedecer en una parte y en otra no. Si obedeces una parte y otra no, solamente puedo decir eres desobediente. Aunque tú digas, sí, pero es que he obedecido una parte. Sí, no, pero en tanto que desobedezcas una sola cosa ya eres desobediente. Dios nos exige confianza y obediencia total. Mira, su obra, su reino, solo lleva a un lugar y solo tiene una dirección. No puedes andar por donde te parezca y no puedes hacerlo a tu manera. O estás dispuesto a obedecer a Dios y seguirle a Él, o vive tu vida. Y Dios trata con nosotros y nos enseña. A veces vienen aflicciones a nuestra vida. El otro día hablábamos de eso, de las tribulaciones, en el estudio de Éxodo antes de ayer. Y Dios está ahí porque nos ama, tratando con nosotros todos los días. Bueno, ¿cuánto se tardó en construir el arca? Pues se tardaron entre 100 y 120 años en construir el arca. Mira, tenemos Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Capítulo 5, versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Capítulo 6, versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. O sea, estamos hablando justo cuando va a comenzar el diluvio, y ahí dice que es cuando Noé engendró a 3 hijos. Y hemos leído que tenía Noé, ¿cuántos años? 500 años, ¿vale? Estamos investigando un poco para saber cuánto tiempo tardó en construir el arca. Aquí Dios le manda, construye un arca. Y ahí es cuando nacen sus hijos, más o menos, unos añitos arriba, abajo, pero cuando hablamos de cientos de años, 2, 3 años, no tienen mucha importancia. Capítulo 7, versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces estamos hablando de un periodo de unos 100 años. Ampliamos la idea de 100 a 120 años por ese primer texto que leímos aquí en el capítulo 6 y en el versículo 6. Y no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No está estableciendo una longevidad para el hombre. El hombre no vivirá más de 120 años, aunque algunos han interpretado un doble sentido y se argumenta que según la ciencia médica hay una edad límite que normalmente no se puede superar jamás, que son 120 años. Es como un reloj biológico interno que los seres humanos tenemos y que llega un momento en el que, tú sabes, por causa de la vejez, ese reloj interno se detiene y punto, ya está. Y da igual que tomes según qué medicamentos y que te hagan según qué cirugías y que, o sea, decir ha muerto de viejo ya porque era muy mayor es normal. O sea, hay un momento dado en el que hay una fecha límite que no puede nadie tener esperanza de sobrepasarla. Tú dirás, hombre, en la historia igual alguien sobrepasó 120, puede ser. Algunos han dicho
esto tiene este significado, pero no, esto está en el contexto del diluvio, y entonces el Señor anuncia que va a destruir la tierra y les da 120 años a los hombres, porque en este tiempo, recuerda, vivían más de 120, Noé vivió pues ahí cerca de 900, entonces pues todo el mundo vivía más. Cuando dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, serán sus días 120 años. O sea, Dios les está dando un margen. A partir de hoy, 120 años. Si Noé tenía 500 años, cuando más o menos estas cosas se anuncian, recuerda, 10, 20 años arriba abajo, estamos por ahí, quiere decir que el arca tardó en construirla, eso, sobre los 100 años, ciento y poco años. ¿Te imaginas tanto tiempo construyendo un barco? Si hoy alguien llega a vivir 100 años, eso ya es muchísimo. Es decir, se pasó toda la vida construyendo un barco, toda su vida no hizo otra cosa que construir un barco, y en ningún caso sería así, porque 100 años de máximo de la vida de un hombre, cuando es un bebé y cuando es un niño pequeño, no va a estar construyendo un barco ya, ¿verdad? Entonces fue realmente toda una hazaña, todo un logro. El diluvio fue anunciado, pero no vino inmediatamente. Pasaron como mínimo 100 años hasta que Noé terminó de construir el arca. No fue el tiempo en el que el diluvio vino. Entonces ahora entendemos a Pedro cuando dice allí en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, Noé, pregonero de justicia. Porque ¿por qué tardó tanto en construir un barco? Dices, hombre, porque un barco así no se podía construir con los medios de la época muy rápido. Posiblemente no sabemos todos los detalles, porque recuerda que la Biblia no nos da un relato detallado de todos los acontecimientos. Posiblemente Noé contó con mano de obra, no trabajó él solo. Más adelante sus hijos le ayudaron. Claro, en 100 años, aunque al anuncio estuviesen recién nacidos o fuesen niños pequeños, pero cuando estaba prácticamente comenzando la obra ya a los 20 años, pues ya sus hijos eran mayores y le podían ayudar. Pero posiblemente se ha sugerido que es muy probable que Noé contratase mano de obra, contratase a personal, a obreros que trabajasen también en la construcción del arca. Pero con un equipo de trabajo, construir un barco de esas dimensiones, con los medios que había en esa época, que no había maquinaria así motora y electrónica y todo, pues era un proyecto, bueno, increíble. Pero Noé obedeció a Dios. ¿Y por qué estuvo tanto tiempo? Si Dios hizo el milagro, Dios podía haber hecho así y haber hecho que apareciese el barco. No, pero es que Dios tenía un propósito. Mira, Dios no retarda su promesa, dice la Escritura ahora, de que Él vendrá a buscar a su iglesia. Dicen, Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios hizo. Y alguno diría, sí, pero Dios sabía que nadie más se iba a arrepentir. Sí, pero como Dios es omnipotente, Él hace lo que quiere, Dios no va a actuar condicionado por lo que Él mismo sabe, sino que Dios es justo, y si Dios quiere darle 100 años a la humanidad para que crean y se arrepientan, se lo va a dar, aunque Él sepa que nadie se arrepentirá en ese tiempo. Pero nadie podrá decir Dios es injusto. Dios no es misericordioso. ¿Cómo puede ser que Él destruyese un mundo y solo salvase a una familia? Bueno, los que no se salvaron fue porque no quisieron. Dios no iba a obligar a nadie a entrar al arca. ¿Me has escuchado bien? Si alguien te dice, yo no puedo creer en un Dios que mató a toda la humanidad. No, Dios quería salvar a toda la humanidad. Dios dijo, mira, este lugar es el lugar de salvación. Pero nadie quiso entrar al lugar de salvación. Está pasando lo mismo. Le estamos diciendo a la gente, recuerda, somos los pregoneros de justicia nosotros en este tiempo. Le estamos diciendo a la gente, cree en Jesucristo y serás salvo. Y la gente en tu cara te dicen, yo no quiero creer en eso. Dios no va a obligar a nadie a salvarse. No obligó a nadie a entrar en el arca. Dios ha hecho al hombre libre y el hombre tiene que tomar sus decisiones. Noé decidió creer y le fue contado por justicia. Si tú has creído en Dios,
tú has sido incluido en los que se salvarán para la eternidad. Pero el que decida perderse, Dios no le va a obligar a cambiar de opinión. En Mateo 24:37 es donde Jesús dijo: como en los días de Noé, así sería su segunda venida. Y este es un tiempo en el que estamos predicando. No sé si son 100 años lo que quedan, parece que no tantos, porque ya llevamos mucho tiempo anunciando que el fin se acerca. No sabemos cuánto tiempo queda. Noé, desde que empezó a pregonar hasta que terminó, fueron como 100 años. Y en ese tiempo él no estaba solo construyendo un barco, estaba predicando, hablaba de Dios y hacía un llamado a los hombres al arrepentimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y debemos seguir haciendo, predicando y anunciando a este mundo que Jesucristo es la única salvación posible. Muchos van a rechazar, muchos, pero algunos pocos creerán y aceptarán. Así que, hermanos, valdrá la pena seguir perseverando en este trabajo, aunque solo un alma se salve. Valdrá la pena hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos, obediencia. Como Noé hizo todo lo que Dios le pidió, así debemos hacer nosotros. Amén, hermanos. Tengo que terminar porque veo que se nos ha hecho la hora. Ya pasan 2 minutitos de las 10 de la noche, así que nos despedimos por hoy. Mañana es sábado, ya será 19 de agosto, y si Dios lo permite, a las 9 de la noche nos volveremos a reunir para volver a estudiar su palabra. ¿Os parece? Que Dios os bendiga, que paséis el resto de lo que queda de este viernes siendo muy bendecidos, y si Dios nos lo permite, mañana nos vemos. Un abrazo y hasta mañana.